Vallenita, Ecuador. Hola, bienvenidos a Modo Cultura, conociendo datos y lugares desde Ecuador. En nuestro paso por la provincia de Santa Elena conocimos Vallenita. Nos recibe un sol radiante y sin pensarlo, el mirador y malecón escénico de este puerto pesquero. De entrada se encuentra una fuente con el monumento de 6 metros de una ballena, como si estuviera saltando fuera del agua. A sus alrededores hay una serie de puestos de artesanías que los visitantes podrán adquirir para llevar algún recuerdo. Igualmente existe una pequeña plaza de comidas para probar algún pasabocas si es lo que deseas. Desde el malecón podrás disfrutar de la vista y acercarte al mirador para estar aún más cerca del mar. El mirador sobresale 35 metros desde la orilla hasta la estructura cilíndrica final, que tiene 20 metros de altura. Durante el recorrido puedes detenerte a observar cómo los bañistas disfrutan de la playa. También podrás subir los 2 niveles que tiene esta especie de faro para ver las embarcaciones en el horizonte y todo lo que hay alrededor. Los muros del malecón tienen 250 metros de extensión y 10 metros de altura con figuras de peces y colas de ballenas. Además, cuenta con un parque para que los niños puedan jugar con sus padres. Se dice que Vallenita tomó este nombre debido a que antiguamente llegaban las ballenas a parearse y a reproducirse en estas playas, por eso su monumento la representa. Después de salir del mirador tienes algunas opciones en el camino para degustar la comida típica del sector. También podrás ver el horizonte mientras vas subiendo y palmeras gigantes que adornan algunas casas. De esta manera llegamos al Farallón Dillon, una hostería que cuenta con una galería náutica, restaurante, mirador y más. Subiendo las escaleras desde el estacionamiento, la imagen ya empieza a impactar. En medio de muros blancos con marcos azul oscuro, al fondo se visualiza el inmenso mar. La edificación es un contraste perfecto con el lugar, haciéndote disfrutar de este hermoso paisaje. Es algo tan habitual que hasta a un perrito del sector le resulta muy común pararse sobre el tejado para disfrutar de la vista. El recorrido recién empieza y nos dirigimos a la Galería de las Antigüedades Náuticas. La primera curiosidad es que se encuentra dentro de la Capilla del Mar Virgen del Cisne. En ella se encuentran objetos antiguos que fueron recolectados por Alberto Edmundo Dillon Granda, mejor conocido como el Capitán Dillon, quien infortunadamente falleció hace 3 años aproximadamente. La galería es una de las más grandes colecciones del sector, a la que se puede acceder por un valor de $2, aunque si te hospedas en la hostería o consumes en el restaurante se encontrará incluido. Algunos artículos se encuentran a la venta, los cuales, si son de tu interés, podrás consultar su precio y adquirirlos. Existen piezas de madera creadas con mucha precisión, cuadros relacionados con el mar o la navegación, buzones de hierro y lo que podría ser hasta un mástil de madera de una antigua embarcación. En la entrada, una foto del Capitán Dillon junto a su esposa. Continuamos conociendo el lugar y cada espacio sorprende más que el otro. Los pasillos te llevan a conectar con el paisaje y a observarlo una vez más, pero desde otra perspectiva. Frente al faro se encuentra el bar y el área de la piscina.
prefieres estar en la playa, siguiendo las escaleras llegarás hasta la orilla. Desde el restaurante se tiene una plácida vista, donde puedes pedir una entrada de patacones con queso y un rico encurtido a base de zanahorias, además un exquisito arroz marinero. Lo curioso es que los pajaritos se acercan a observar si han quedado restos de comida sobre la mesa, de lo contrario se retiran. La vista no tiene comparación, incluso hay un balcón ideal donde se han realizado matrimonios o simplemente te puedes tomar lindas fotografías. El área del restaurante también cuenta con un comedor interior rodeado de objetos náuticos de colección. Podrás observar cuadros que hacen referencia al Señor del Mar y trajes antiguos de buceo. La cuenta la pagas en la proa de una pequeña embarcación instalada en la caja y puedes continuar conociendo lo que se tiene exhibido, desde los muebles hasta un aparador de madera tallado. Son muchos los artículos que te llevan a pensar en la historia que hay detrás de ellos, con baúles, veleros, ballenas a escala, pipas de madera y un retrato que recuerda al hombre que hizo todo esto posible, el capitán Dillon. Sobre la piscina se aprecia el mar con su infinito horizonte, y detrás de la sirena las aves nos muestran el camino de salida. Definitivamente un lugar que vale la pena visitar cuando te encuentres por Vallenita. Vallenita se encuentra a 9 minutos del Cantón La Libertad y a 20 minutos de Salinas. Si no tienes vehículo y quieres saber cómo llegar, puedes hacerlo a través del Terminal Terrestre Regional Zumpa de la provincia de Santa Elena. En él se encuentra el monumento a los mochileros, haciendo honor a quienes representan gran parte del turismo nacional e internacional del sector y de todo el país en general. Este terminal se encuentra a tan solo 3 minutos de Vallenita, aunque también es el punto de llegada a los demás cantones de Santa Elena y que a su vez conectan con otras provincias del Ecuador. Es un terminal muy completo con un constante movimiento y guardando las medidas de bioseguridad correspondientes. En él podrás conseguir comercios y puntos de comidas rápidas para quienes llegan o están por salir. Para ver nuestros videos de La Libertad y de Salinas te dejaremos el enlace en la descripción y en la pantalla. Por otra parte, si te interesan los objetos y muebles de madera, a la entrada de Vallenita puedes parar y adquirir algunos de estos recuerdos que podrán ser un buen regalo o un recuerdo para tu hogar. Trabajos de madera que puedes incluir hasta en tu cocina como tablas para picar o simplemente decorar lo que quieras. Lo interesante es que tienen varias opciones y también podrás ver cómo trabajan la madera delante de ti. Espera nuestro próximo video. Y recuerda, si te gustó el video, dale clic en la manito de me gusta y otro clic en suscribirse.